Vamos a aprender a hacer este punto, que forma es en ganchillo, forma X, pero lo vamos a hacer sin tener que cruzar los puntos, vamos a hacer las X directamente. Necesitamos un número de cadenetas múltiplo de 3 más 2 para hacer el borde. Tenemos 14 cadenetas, 12 que es múltiplo de 3 más 2 para los bordes. Y ahora hacemos 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4, echamos hebra 2 veces y en la sexta cadeneta del ganchillo hacemos medio punto alto y nos quedan 3 anillas en el ganchillo. Echamos hebra de nuevo, saltamos una cadeneta de base y en la siguiente hacemos otro medio punto alto. Y ahora tenemos 4 anillas en el ganchillo que vamos a cerrar en 3 veces. 1, 2, 3. Y ahora hacemos una cadeneta, hebra, y en estos dos puntos donde se cruzan los dos medios puntos altos, aquí, cogemos y hacemos un punto alto. Y ya tenemos la primera X. Echamos hebra 2 veces y en la siguiente cadeneta medio punto alto, hebra, saltamos una de base y en la siguiente medio punto alto. Y ahora cerramos 1, 2, 3. Una cadeneta, hebra, y cogiendo los dos puntos donde se cruzan los dos medios puntos altos, hacemos un punto alto. Hebra 2 veces y en la siguiente cadeneta medio punto alto, hebra, saltamos una de base y medio punto alto y cerramos 1, 2, 3. Una cadeneta, hebra y punto alto en los dos donde se cruzan los medios puntos altos. Dos cadenetas, dos hebras, perdón, medio punto alto, hebra, saltamos una de base, medio punto alto y cerramos 1, 2, 3. Una cadeneta, hebra y punto alto en los dos donde se cruzan los medios puntos altos. Dos hebras y en la última cadeneta un punto alto doble. Segunda vuelta. Una cadeneta, giramos y se hace punto bajo en toda la vuelta.
y el último en la última cadeneta de las 4 que hicimos al principio. La siguiente vuelta es igual que la primera. 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4. Giramos 2 hebras y en el siguiente punto medio punto alto. Hebra, saltamos un punto y en el siguiente medio punto alto. Cerramos 1, 2, 3, una cadeneta, hebra y punto alto donde se cruzan los dos medios puntos altos. 2 hebras y en el siguiente medio punto alto. Hebra, saltamos 1 y medio punto alto. Cerramos, una cadeneta, hebra y punto alto donde se cruzan los dos medios puntos altos, donde se juntan. 2 hebras, medio punto alto, hebra, saltamos 1, medio punto alto, cerramos, una cadeneta, hebra y punto alto donde se juntan los dos medios puntos altos. 2 hebras, medio punto alto, hebra, saltamos 1, medio punto alto, cerramos, una cadeneta, hebra y punto alto. 2 hebras y en el último punto bajo hacemos un punto alto doble. Y ahora repetiríamos la segunda vuelta. Una cadeneta, giramos y punto bajo en toda la vuelta. Y repetiríamos las vueltas 1 y 2 hasta la altura que necesitemos. Es un punto muy sencillo y hace las veces de puntos cruzados, pero sin cruzar los puntos.